Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 1, versos 3 y 4. Nuestro tema es la herejía satánica de que los cristianos son dioses. Cualquier cristiano verdadero y comprometido con su Señor está llamado a contender ardientemente por la fe, es decir, por la doctrina que ha sido concedida una vez a los santos. Así se nos exhorta en Judas, versículo 3. Debemos hacer frente a todas aquellas enseñanzas, herejías y prácticas que se presentan como si fueran doctrina verdadera, pero por su débil y obscura demostración bíblica, carecen de solidez y fundamento para ser reconocidas como tales. La enseñanza que las personas son dioses es promovido y enseñado por diferentes sectas como la Nueva Era, los mormones, los gnósticos, el hinduismo, Creciendo en Gracia y algunas otras. Esta enseñanza popular sectaria y perversa se ha dado a conocer a las congregaciones cristianas a través de astutos predicadores y falsos maestros, que dan una falsa interpretación bíblica para acomodar sus mentiras satánicas y fascinar a la gente que se deja envolver, ya que es floja para estudiar las Escrituras. Como todo este cuento es fascinante, lo único que hace la gente es alborotarse y gritar cuando oye estas afirmaciones de la nueva era, del yoga e hinduismo, pero no se comprueba si está en el orden bíblico. Entre los promotores de esta fascinación satánica está Benny Hinn, Cash Luna, Ana Méndez y Maldonado, entre otros, que pertenecen al movimiento apóstata Confesión Positiva, Movimiento de la Fe. Un ejemplo claro de esta falsa doctrina la encontramos en la siguiente frase de estos promotores. Ellos dicen: Dios nos ha hecho tan parecidos a Él como le fue posible. Él nos hizo la misma clase de ser que es Él. El hombre vive en el dominio de Dios. Él vive en términos iguales con Dios. Si estos promotores de esta falsa doctrina son dioses, como pretenden hacer creer Maldonado, Cash Luna y asociados, que prediquen con el ejemplo, ya que ellos andan de un lado a otro protegidos por guardaespaldas, extorsionando y sacando el dinero a la gente. ¿Por qué no van a los lugares de escasez y hambre para que con sus palabras como dioses satisfagan la necesidad, enfermedad, escasez, sufrimiento y tantos males que hay en el mundo? Son conocidas las herejías predicadas por estos lobos rapaces, las cuales tienen que ver principalmente con el dinero, la falsa doctrina de la prosperidad, humanismo, psicología. Sus predicaciones son charlas motivacionales y no son palabra de Dios. Ven a la iglesia como una empresa y lo único que buscan es robarle el dinero a la gente, y lo hace ocupando todos los recursos y estrategias que tienen a la mano: hipnosis, psicología, humanismo, kundalini, etc. Que estos usurpadores, mentirosos y farsantes presenten pruebas que demuestren la autenticidad de sus palabras. Solo así sabremos si son dioses o son unos farsantes propagando enseñanzas satánicas. Hay un reto para estos falsos maestros que se presentan como dioses, un reto que Dios mismo da a través de su bendita palabra en Isaías capítulo 41, versos 23 y 24, que nos dice: anuncien lo que habrá de suceder para que sepamos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo bueno o malo para que tengamos algo que contar y todos juntos nos sorprendamos. Lo cierto es que ustedes no son nada y que sus obras no tienen sustancia. Despreciable es quien los ha escogido. Pretender ser igual a Dios es la mentira que domina hoy, no solo en los movimientos sectarios,
sino que hasta ha llegado a los púlpitos cristianos, envolviendo con esta farsa a la iglesia de Dios. Hoy tenemos hombres comunes y corrientes creyéndose dioses, se creen seres supremos sin rendirle cuentas a nadie, que desafían el cielo, la autoridad suprema del Creador, que creen que tan cómodamente pueden hacer a un lado al único y soberano Dios, a fin de que la criatura se enaltezca por encima de él. Pero, ¿por qué esta mentira está siendo aprobada como una realidad entre los cristianos? Es porque, de la misma forma como Satanás utilizó a una serpiente para engañar, hoy Satanás escoge para engañar a falsos y habilidosos oradores, conferencistas, apóstoles, profetas, maestros, lo que sea que se digan ser, pero la Biblia dice que son ministros de Satanás, por medio de los cuales seduce a muchos y logra descarriarlos de la verdad. En la primera carta de Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia advierte que el engaño ya se manifiesta en estos tiempos, y los cristianos defensores de la sana doctrina debemos probar y atacar las doctrinas básicas del misticismo oriental. Estas doctrinas son anunciadas y profetizadas en la Biblia, y dice que aparecerán en el final de los tiempos como doctrina de demonios. En los últimos años han proliferado una cantidad de seminarios de yoga y de sociedades esotéricas que enseñan los fundamentos del ocultismo oriental, bajo el disfraz de centros de autorrealización espiritual, como centros de ejercicios psicofísicos para la relajación y beneficio de la salud del alma y del cuerpo. Esta doctrina y práctica mística es ofrecida a través de distintas disciplinas como el yoga, la meditación trascendental, técnicas de autorrealización, concentración mental, ejercicios psicofísicos, etc. La doctrina, desde donde se enseñan los principios filosóficos y religiosos del misticismo oriental, afirma que la potencialidad de la divinidad está sumergida en todo ser humano, que puede ser alcanzada por medio de las mencionadas técnicas y logra la meta de la autorrealización mística de ser Dios. Muchos que se dicen ser ministros de Dios enseñan que los cristianos son dioses o Jehová Junior. Bien, veamos solo algunos puntos principales de esta doctrina satánica predicada por los falsos maestros. Número 1. Todo es uno y uno es Dios. El misticismo afirma que los seres humanos viven en un mundo ilusorio e imperfecto y que por medio del despertar de la conciencia a través de las técnicas del yoga y otros ejercicios espirituales y de la unión mística con la mente universal, todo ser humano entrará en un estado de ilimitación y será librado de todo incondicionamiento, el cual le permite alcanzar la conciencia de la unidad espiritual para conocer la última realidad espiritual. En definitiva, para ellos la vida no tiene límites morales, porque el bien y el mal se fundirán en una unidad absoluta. Número 2. El ser humano es Dios en potencia. Enseñan que por medio de la meditación, yoga, logran la trascendencia del ser absoluto dentro de sí mismo, a través de sus propias conciencias alteradas y conducidos por los espíritus guías. Logran experimentar la integración con su propia divinidad interior. Esta es una enseñanza de los ocultistas, de que cada ser humano es Dios en potencia, pero declarar que cada ser humano es Dios es la más perversa, atrevida y satánica expresión de orgullo que pone a quien lo cree. Es realmente una declaración de la más pura blasfemia, porque sitúa a Dios en una analogía con el hombre. Número 3. Mente humana. Según los místicos orientales, cada persona, en forma subjetiva y experimental, tiene los recursos para encontrar el significado de la realidad única que es Dios. Quienes propagan la nueva era y la autoadoración por medio del misticismo oriental dicen: nosotros somos uno, Dios es uno, luego nosotros somos Dios. Número 4.
Cualquiera puede convertirse en Dios si sigue las técnicas del yoga o similares. Enseñan que como ser humano y Dios en potencia, el discípulo del misticismo oriental se convierte en maestro y creador de su propia realidad. Dicen que, a través del conocimiento y el uso de las leyes espirituales, se capacitan, creando y manipulando las condiciones de sus propias posibilidades en desarrollo. Los místicos creen que la realidad final se alcanza por un estado de conciencia superior, que son distintas técnicas esotéricas. Se aprende a ejercer el control de la conciencia. Este es el punto en que el misticismo se convierte en magia para lograr estados de alteración de la conciencia. Esto que acabo de mencionar es la doctrina satánica y anticristiana que propagan los falsos ministros de Satanás en algunos púlpitos cristianos. Fundamentalmente, estas enseñanzas prometen que, a través del misticismo, el ser humano puede sumergirse dentro de sí mismo para encontrar a Dios, y que por medio de las prácticas esotéricas emergerá con su identidad e individualidad disuelta en el Ser Supremo. La realidad espiritual es que las mentes que se prestan a estas prácticas son totalmente enajenadas por espíritus demoníacos que toman posesión de los promotores de esta falsa doctrina. Los místicos creen que esta experiencia es una resurrección divina. La filosofía ocultista, que está determinada en todo el misticismo oriental y basada en las enseñanzas de las ciencias ocultas, siempre necesita de un gurú o maestro para revelar el secreto al discípulo. Ciertamente, esas enseñanzas y prácticas esotéricas abren las puertas al mundo sobrenatural de las tinieblas, hecho que deslumbra al discípulo, pero que lo convierte al mismo tiempo en un esclavo espiritual y le impide alcanzar el conocimiento del único Dios verdadero. El misticismo y el ocultismo están unidos en la misma raíz e invariablemente siguen la misma meta de llevar al practicante a un camino de maldición, muerte y destrucción del alma humana. En el Salmo 86:2, Dios llama a los jueces de Israel dioses. En otras palabras, a los ojos de la gente los jueces son como dioses porque representan a Dios. No significa que su naturaleza es divina. Muchos eruditos piensan que en este salmo Dios llama dioses a los jueces irónicamente. Como estos jueces juzgaban injustamente, abusando de su posición privilegiada, en el versículo 7 Dios les anuncia que morirán como lo que son meros humanos, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. El salmo se enfoca en un grupo de jueces israelitas, quienes debido a que tomaban decisiones sobre la vida y la muerte de personas, eran llamados dioses. Estos jueces se hicieron corruptos y cometían injusticias. Asaf, el autor del salmo, dice que si bien estos jueces eran llamados dioses, morirán como hombres, lo que realmente eran. Asaf probablemente estaba usando la ironía cuando llamó dioses a estos jueces perversos. Si esto es así, no hay justificación ninguna para llamarlos dioses en ningún sentido serio. Cualquiera que sea el caso de todos estos falsos maestros que se creen dioses, no tiene ningún sentido. Además, Dios establece claramente en su palabra que no existen dioses aparte de Él. Isaías capítulo 44, verso 8.